bendiga, amados hermanos. Una vez más, estamos delante de ustedes agradecidos con el Señor por el tercer día de aniversario. Le doy gracias a Dios por este honroso privilegio que hoy nos permite poder entrar a la intimidad de su hogar. Sean ustedes bienvenidos y démosle gracias a Dios por este cuarto aniversario que el Señor hoy nos permite cumplir. ¿Hemos llorado? Sí, hemos llorado, pero también hemos reído, también nos hemos gozado, también hemos conocido en otra dimensión al Señor. En este tiempo solo podemos decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Con la ayuda de Dios hemos podido salir adelante. Nosotros por nosotros mismos no hubiéramos podido seguir, pero la mano poderosa de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios es la que hoy nos tiene, es la que hoy nos sostiene. Y le damos gracias a Dios por este tiempo. Ayúdenme a orar y yo sé que el Señor tiene grandes bendiciones para ustedes, así como lo ha sido para mi vida. Entonces, ayúdenme a orar. Yo oro por usted y usted ora por mí. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, invocando tu nombre, agradecido, Señor, una vez más, Señor, que nos permites servirte, que nos permites abrir nuestra boca, Padre. Te damos honra y te damos gloria, Señor, porque sabemos que tú, Señor, ya has desatado una bendición para la iglesia, para tu pueblo, Padre. Hoy, por favor, úsame como un canal de bendición, Señor, que yo pueda expresar, Señor, tus pensamientos, Padre, y que hoy, Señor, podamos salir bendecidos, Señor, escuchando tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, invocamos tu nombre, invocamos, Señor, tu presencia en medio de esta casa y en medio de las casas de mis hermanos, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que se mueva a favor de tu pueblo, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor. Te necesitamos, Padre. La gloria y la honra te pertenecen solo a ti, Señor. Gracias, papito. Amén y amén. Pues gloria y honra al Rey. Gracias a Dios le damos porque la verdad que en este tiempo yo meditaba y le decía al Señor, Señor, ¿cómo tú te has movido de una manera tan sorprendente que nosotros muchas veces no llega a nuestra mente la bendición tan grande que el Padre tiene para cada uno? Pero hoy yo te invito a que podamos entender, que venga un espíritu de entendimiento, un espíritu de discernimiento, un espíritu de ciencia y conocimiento para que nosotros podamos entender esta palabra, que yo me pueda dar a entender, y eso le pido al Padre, que tú me puedas entender la bendición que Él ha preparado para ti. Acompáñame a Mateo 25:34. Hoy el tema se llama Desatando mi bendición. Dice en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad la bendición que mi Padre ha preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense de que el Padre ya preparó esa bendición. No es que Él la vaya a tener, no, ya la tiene. Y dice la palabra que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, de que nosotros lo único que tenemos que hacer es accionar. Porque fíjese que en el versículo 35 dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. O sea, de que este pueblo que estaba heredando esa bendición que el Padre tenía, ellos habían accionado, ellos habían hecho algo. ¿Qué habían hecho? Habían visto que alguien tenía hambre y le dieron de comer, que tenía sed y le dieron de beber, que tenía, que estaba desnudo y le dieron ropa. Dice: fui forastero y me recogiste. Muchas de estas bendiciones
o muchas de estas acciones que estas personas hicieron, accionaron la bendición, atrajeron la bendición para su casa. ¿Por qué? Porque dice de que van a ser herederos, porque el Padre los va a heredar. Entonces, yo creo de que nosotros podemos llegar a alcanzar ese nivel donde nosotros podemos accionar, donde nosotros podemos desatar una bendición para que nosotros y también los de nuestra casa puedan ser bendecidos. En este caso, este pueblo había hecho algo. No había dicho, yo voy a orar por aquel que tiene hambre. Y está bien y es válido. Nosotros podemos orar por aquel que está en necesidad. Pero ¿qué hacemos? Solo oramos. No, nosotros, si tú tienes, yo te invito que si tú quieres que la bendición llegue a tu casa, yo te invito a que tú, si está en tus posibilidades compartir, tú puedas hacerlo, puedas compartir de lo que tú tienes, para que aquella persona que está en necesidad pueda recibir esa bendición de parte del Padre. Sé tú un instrumento de bendición para otras personas, y así como tú das, vas a recibir, pero vas a recibir una bendición del Padre. Eso es lo que yo entiendo acá, porque dice de que ya fue desatada la bendición espiritual en los lugares celestes. Entonces nosotros somos herederos de esa bendición. Pero ¿cómo podemos activar, cómo podemos desatar esa bendición? Accionando. Entonces podemos ver en Génesis 12:1. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Cuando el Señor le habla a Abraham, solo le está diciendo, vete de tu tierra. Pero él, ¿qué haría usted si alguien le dice, vete con tu familia? Allí en el camino miramos para dónde vas a agarrar. Muchos tal vez, o yo creo que todos, para salir de nuestra casa, de nuestra comodidad, y más aún si nosotros tenemos familia, nosotros nos ponemos a pensar la responsabilidad que tenemos con los nuestros, que los tenemos que llevar a un lugar seguro. Pero ¿qué hizo Abraham? Cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra, él no le preguntó, Señor, ¿y para dónde? Él sabía la promesa que el Señor le estaba diciendo. Dice, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, ni siquiera se la mostró, no le dijo, aquí está esta tierra, aquí está, es fructífera, mira, hasta donde lleguen tus ojos, eso va a ser tuyo. Porque tal vez ni hubiera terminado de decir lo que el Padre, el Señor le iba a decir a él, y él ya lo hubiera aceptado. Pero mire, este hombre impresiona en cuanto a la fe que él ponía en el Señor, en Dios, para poder entender lo que él quería. Mire, aquí en Génesis 12:2 dice, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen yo los maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí podemos ver cómo el Señor le viene y le hace una petición, pero también le ofrece una gran bendición, hermanos, porque aquí le dice que va a hacer de él una gran nación, que lo va a bendecir, que lo va a engrandecer. Y le dice que a los que lo bendigan, él los bendecirá. Y al que los maldiga, él los maldecirá. Miren cómo Abraham era, se podría decir, un consentido de Dios.
cómo esta palabra viene como un blindaje para Abraham, porque lo está como acorazando esa palabra donde dice, si te bendicen, yo los bendigo. Si te maldicen, yo los maldeciré. Entonces vemos cómo el Señor viene y le ofrece todas estas cosas a Abraham. Pero vemos también cómo Abraham es obediente, hermanos, a lo que el Señor le está pidiendo. Él está creyendo a esta palabra que hoy el Señor le estaba pidiendo. Entonces, yo me pongo a pensar, si él no le hubiera creído, si él no hubiera accionado para desatar la bendición, porque fíjense de que al creer Abraham en el Señor, sus generaciones fueron bendecidas, sus hijos, sus nietos, y hasta llegar a nosotros, porque nosotros somos parte de esa promesa que le hicieron a Abraham. No de balde fue llamado el padre de la fe, porque en todas las cosas él permaneció creyendo lo que Dios le había prometido. Porque dice que él, aunque no recibió la tierra, fíjense, dice que saludaba de lejos, y me impresionó tanto, hermanos, que saludaba de lejos esas promesas que Dios le había, y sabía que fiel era aquel que se lo había prometido. Aleluya. Nosotros tenemos que creerle a Dios cuando Él nos dice que nos va a bendecir. Cuando Él nos dice, sigue adelante, yo no te dejaré, no te desampararé. Y nosotros muchas veces dudamos en nuestro corazón que eso vaya a acontecer. Hoy yo te invito a que desates la bendición, no solo para ti, también para las generaciones que vienen. Porque Abraham, al creerle a Dios, desató las bendiciones para sus generaciones. Y hoy, a la luz de la palabra, yo digo, Señor, cómo este hombre te creyó, cómo este hombre siendo anciano, porque Abraham ya era de edad avanzada, dice la palabra, pero dice, tenía 75 años. Fíjese que tenía muchos problemas, pero dos de los problemas que yo pude ver era que no solo era de edad avanzada, sino también era estéril. Pero dice, yo te multiplicaré. Y dice uno, ¿cómo se puso a pensar Abraham? Te multiplicaré, pero si soy estéril. Bueno, yo voy a creer a lo que Dios me está prometiendo. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé. Pero él siguió y él salió de la tierra, de donde estaba acomodado con muchos bienes, pero le creyó al Señor. Entonces, él, ¿qué tuvo que hacer? Accionar. Eso fue lo que hizo para desatar la bendición. Entonces yo veo, dice, fíjense de que también dice que hay un verso, si nos falta fe. Fíjense de que en Isaías 51:2 dice, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz cuando él era uno solo. Lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Entonces yo veo cómo el Señor consiente a Abraham, pero fíjense de que nosotros estamos en esa palabra y en ese tiempo, pero lo pasamos hoy a nuestro tiempo. Y nosotros podemos ser los consentidos de Dios. Nosotros también podemos ser los preferidos de Dios. Pero ¿cómo vamos nosotros a ser esos preferidos de Dios? Cuando obedecemos,
cuando creemos, cuando accionamos, nosotros también podemos ser los preferidos de Dios. Porque esto que nosotros vemos a la luz de la palabra fue solo, dice que solo nos sirve como sombra, para que nos sirva como que lo viéramos en un espejo, para que nosotros podamos alcanzar también, pudiendo creerle a Dios. Porque dice que el Señor siempre, dice que Él es el mismo de ayer y de hoy. Entonces ese mismo Dios que le habló a Abraham, ese mismo Dios es el que hoy nos habla. Es ese mismo Amén. Dios que a nosotros nos bendice. Ese mismo Dios. Entonces solo es que nosotros creamos, que nosotros activemos para desatar la bendición que el Señor tiene para nosotros. Dice en Génesis 12:4, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Ni siquiera era en la plenitud de su juventud cuando Abraham salió de esa tierra. Porque un joven, bueno, uno dice, ¿cuál es la gloria del joven? Su fuerza. Entonces, con la fuerza él podía salir adelante. Pero a los 75 años le está diciendo el Señor a Abraham que salga de su casa y que se vaya a un lugar que él no conoce, pero te lo mostraré. Imagínense qué fe la de Abraham para poder creer a esa bendición tan grande. Ahora yo relaciono esa bendición con la iglesia. Yo considero y estoy segura de que en los pensamientos de Dios, la iglesia, la gracia de Dios ya estaba en los planes y en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Porque dice que las bendiciones ya fueron desatadas en el mundo espiritual. Entonces yo creo que esa bendición ahora la vemos. Ahora la vemos y yo le digo al Señor, Señor, no ha sido con nuestras fuerzas, no ha sido por nuestro intelecto, no ha sido por nuestra mente, no, ha sido por su misericordia, por su gracia, porque sabemos que Dios ya tenía la bendición de conocerlo a usted, de tener a un pueblo que Dios había escogido para esta iglesia. Nosotros nos gozamos en esta bendición tan grande que hoy estamos viviendo, que aún en medio de la tormenta podemos ver la mano poderosa. Amén. Porque aún en medio de la lucha podemos ver cómo el Señor se ha engrandecido, porque esto es la iglesia, es la que el Señor permite para que se glorifique su nombre. Amén. No el de nosotros, no, líbrenos el Señor. La gloria y la honra le pertenecen al Rey. ¿Está usted gozoso de que estemos de fiesta de esa bendición que ahora está siendo desatada la bendición? Porque el cuarto año, ayer nos explicaban cuál era la bendición del número 4. El domingo también lo hicieron. Pero entonces nosotros lo que tenemos que hacer es accionar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros somos obedientes a Dios, podemos alcanzar muchas bendiciones. En Juan 9:6 dice, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo.
En este pasaje podemos ver cómo Jesús viene y con su saliva le hace lodo. Agarra tierra y le hace lodo en los ojos a este ciego. Pero yo me pongo a pensar si este ciego hubiera dicho, ¡ay! ¿Qué fue lo que me echó? Y Jesús le dice, ve al estanque de Siloé y lávate. Si él no hubiera accionado en creerle a Dios de que él podía recobrar la vista, él le dijo, ve. Yo me pongo en su caso. Él me dijo, ve, y yo fui. Me dijo, lávate, y yo me lavo. Y ahora veo. O sea, no hay ningún truco. Solo es creer, solo es activar, solo es ser obediente. Eso es lo que yo con esta palabra te quiero dejar esta noche. Que tú creas a la palabra, que lo que está escrito, eso es lo que yo creo, no lo que está alrededor. Porque si yo veo lo que hay alrededor, voy a ver escasez, voy a ver enfermedad. Pero si yo creo lo que dice la palabra, que su sangre me limpia, que su sangre me lava, que su sangre me sana, yo creo a esa palabra. Entonces, esto es de creer, hermanos. Tal vez es volviendo. Tal vez usted me podrá decir, pero es que eso es leche para el cristiano. Puede ser que yo no te traiga una palabra de escatología. Pero yo te puedo decir de parte de Dios que el Señor quiere bendecir tu vida. Amén. Yo te puedo asegurar que Dios quiere bendecir tu vida, que quiere bendecir a tus hijos, que quiere bendecir tu casa. Eso es lo que yo te puedo decir. Eso es lo que yo te puedo asegurar, de que Dios quiere bendecirte, porque ya desató esa bendición. Solo cree. Cree, porque al que cree todas las cosas le son posibles, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que creer. ¿Tú quieres ser bendecido? Dime. ¿Quieres ser bendecido? Cree. Acciona. Eso es lo que va a traer la bendición a nuestra casa. Entonces, vemos en Génesis 26, 29. Dice, ¿de qué no nos harás ningún mal? Así como nosotros no te hemos tocado, solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. En este pasaje vemos al hijo de Abraham, aquel hijo de la promesa. Pero como el padre ya había creído, es lo que le digo, había bendecido a sus generaciones. Entonces, en este caso, Isaac es el que está en Gerar. Él se establece en esa ciudad, pero fíjense de que si nosotros vemos en versículos anteriores, aquí había una gran hambruna. Alrededor de él solo había sequía porque tampoco llovía. Pero él se empezó a desesperar. Él empezó a ver de que no había prosperidad en esa tierra y dijo, yo mejor me voy de aquí. Pero Dios no permitió. Dios le dijo, si tú te quedas, yo te voy a bendecir. Si tú te quedas, no te voy a avergonzar. Y se lo parafraseo. Y él obedientemente se quedó, así como lo hizo su padre. Creyó y se quedó. Y empezó a sembrar. Yo me imagino que la gente alrededor solo lo veía como un loco de repente. Si no llovía,
no había cómo regar la siembra. Pero fíjense de que esta era la tierra donde Abraham alguna vez había cavado pozos. Habían pozos de agua que los filisteos habían cerrado porque los habían tapado para que ya no fueran activos. Miren cómo el enemigo puede cerrar algo, porque esto solo era el enemigo. ¿Cómo voy a cerrar algo que va a tener un beneficio? Pero ellos lo cegaron, lo cerraron. Pero entonces a la hora que Isaac se pone a sembrar, toma esos pozos, porque Dios le dice, ahí están los pozos, ábrelos. Y la gente de Isaac empieza a limpiar los pozos para que los vuelvan a activar otra vez. Entonces, yo veo acá cómo él sembró por fe. Y veo cómo le creyó a Dios. Y dice la Biblia que Dios lo bendijo, y en ese tiempo, aunque los demás estaban en hambruna, él cosechó al 100%. Imagínense, él obedeció para que llegara la bendición. O sea, de que él accionó. Él no se quedó, es que como Dios me dijo que me iba a bendecir. Él accionó. Ahorita yo me pongo a pensar y lo relaciono en el tiempo que estamos viviendo. Él creyó, fíjense que Isaac, cuando vio en todos lados había hambruna, pero él sembró y fue bendecido, dice, y cosechó al 100%. Hoy yo lo traigo a esta época y yo veo y bendigo. Yo bendigo a cada hermano que aunque en tiempo de pandemia sembraron. ¿Saben qué hicieron estos hermanos? Sembrar. Aunque alrededor de ellos había escasez, aunque alrededor de ellos no había trabajo, aunque alrededor de ellos habían lamentos, enfermedad, ellos sembraron. ¿Y sabe qué hicieron? Accionaron la bendición de Dios para ser bendecidos ellos, pero también sus familias. Yo te bendigo porque creíste a la palabra de Dios, porque sembraste en tiempo de escasez. Y dice su palabra que Él es el que retribuye al 100%. Y el Señor va a bendecir porque hasta aquí Él te ha ayudado también. Él no te ha dejado y no te ha desamparado. Yo lo sé, porque aún habiendo circunstancias difíciles, el Señor siempre ha estado contigo. Él ha levantado tu cabeza cuando tú más lo has necesitado. Él ha sostenido tu mano para que no caigas, porque muchas veces se acabaron las fuerzas, porque muchas veces sentías que ya no avanzabas, pero el Señor nunca te soltó. Él siempre estuvo. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús, porque le creíste a Dios. Sigue adelante sin desmayar. Sigue adelante sin desmayar en el nombre de Jesús. Dice que en el pueblo de Israel existen dos lluvias. La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es la que prepara la tierra. Y la lluvia tardía es la que prepara el fruto. Pero fíjense de que para Isaac, él no se puso a pensar en esas lluvias, ¿no? El Señor le dijo que lo iba a enriquecer y lo iba a prosperar. Y así lo hizo, porque su padre fue enriquecido, prosperado, engrandecido. Y lo mismo hizo Dios con él. Y lo hizo muy poderoso.
La gente se maravillaba con Isaac porque veían cómo él prosperaba. Pero, ¿cuál era su secreto? Era creerle a Dios. Era accionar, creyendo. Y eso fue lo que lo hizo a él muy próspero. Veamos en Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Aquí vemos cómo el Señor dice de que el que encubre sus pecados no prosperará. Si la prosperidad se ha detenido en tu casa, en tu vida se ha detenido la bendición y la prosperidad, entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué acción vas a hacer? Vas a confesar tu pecado. Así dice la palabra. Y te vas a apartar para que venga. Fíjese de que muchos cristianos, conozco varios, que en sus iglesias les dijeron que ellos no podían ser prósperos, que ellos no podían tener cosas materiales porque era pecado. Y es mentira, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Yo no te estoy predicando prosperidad, pero como hijos de Dios, tú tienes derecho a ser prosperado, porque decía Pablo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, si nosotros tenemos derecho a esa prosperidad material, es cuando nosotros estamos prosperando también en nuestra alma. Prospera nuestra alma y las cosas vienen por añadidura. Así dice la palabra. Pero dice que el que encubre su pecado no prosperará. Entonces, si tú confiesas tu pecado, ten por seguro que el Señor va a traer esa prosperidad en toda la amplitud de la palabra. Prosperidad del alma y prosperidad material. Entonces, lastimosamente, hay pozos que están cerrados a causa del pecado. Yo te digo, aunque tú seas el diácono, aunque tú seas el servidor, aunque tú seas la posición que tengas, si tú no confiesas tu pecado, porque muchas veces por pena, por el qué dirán, me van a sentar, pero fíjate que qué importa más. Dice las abuelitas de antes decían, más vale un rato colorado que 1000 descoloridos. Ese era el dicho de las abuelitas. Entonces, en este lado espiritual, yo te digo, es mejor que confieses tu pecado y te apartes, y así vas a alcanzar misericordia. Entonces, pero si tú no confiesas tu pecado, si tú sigues jugando a ser el cristiano, donde crees que nadie te ve, yo quiero decirte que estás atrayendo la falta de prosperidad a tu casa. No solo para ti, también para tu casa. Porque todo va en cadena. Así como Abraham bendijo a sus generaciones, también si no confesamos nuestro pecado, no vamos a alcanzar ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, imagínense, por una mala actitud, por una mala decisión, porque no me aparté para Dios. Yo te invito hoy a que alcances la santidad que Dios quiere para ti, que te apartes para Dios. Cuando tú te apartes para Dios, el Señor lo va a ver y lo va a retribuir en bendición para ti y para tu casa. Dice en Lucas 1:41, y aconteció que cuando Elizabeth oyó
el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aquí vemos como dos mujeres se encuentran, se saludan, pero cuando María saluda a Elizabeth, dice de que la semilla que había en el vientre de Elizabeth saltó. ¿Quién era esa semilla? Pues Juan el Bautista. Nada más y nada menos que Juan el Bautista, el que le iba a preparar camino a Cristo. Pero dice que saltó y fue llena del Espíritu Santo. Mire qué nivel de María, que con un saludo hizo que esa semilla se activara. Que esa semilla que tenía Elizabeth se activara y que fuera llena del Espíritu Santo. Esto lo podemos relacionar. Cuando tú te encuentres a una persona, cuando tú hables con alguien, dale de tu tesoro, bendícelo, bendice con toda bendición, porque fíjense de que yo sé que el Señor ha puesto bendición en tus entrañas para que tú vayas y actives semillas en el vientre de otras personas. Sé tú de aliento, da palabra de bendición, de ánimo, para que la gente que te oiga pueda sentirse bendecido de escucharte. Activa esas bendiciones. No seas como otros que dicen: ay Dios, es que usted no puede. Es que, ¿a qué te metes? No lo vas a lograr. No sea negativo. Al contrario, dígale: tú vas a alcanzar cosas que nadie ha alcanzado. A sus hijos, desate bendiciones, que ellos puedan empezar donde nosotros terminamos. Desate la bendición, desate su lengua para bendecir a sus hijos, para bendecir a su cónyuge. Tú puedes, mijo, tú puedes, mija. El Señor te ha capacitado para toda buena obra, así dice su palabra. Tú sé de bendición para aquellos que te escuchan. Entonces, yo hoy en el nombre de Jesús, yo bendigo tu vida, yo bendigo toda idea, yo bendigo todo sueño y bendigo todo lo que te has propuesto, que Dios te conceda y que llegues a donde nadie ha llegado. Yo desato esas semillas que han estado dormidas y que hoy se activen esta noche en el nombre de Jesús. Hoy yo activo esas semillas que hay en tu vientre, para que tú puedas activar semillas de bendición en otras personas, en el nombre de Jesús. En Jueces 5:24, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber, Ceneo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Esta mujer Jael, ella era esposa de Eber, Eteo, Ceneo. Fíjense de que yo investigaba qué era Eber y dice que quiere decir el que hace alianzas, solo en el nombre. Me pude dar cuenta de que Eber, él se llevaba bien con los del pueblo de Israel. Lastimosamente le hacía el lado al pueblo de Israel, pero también se lo hacía a sus enemigos. Entonces, a sus adversarios, ¿verdad? Entonces, ¿y la esposa qué hacía? La esposa solo apoyaba a su esposo, pero el apoyarlo era no decir nada. El apoyarlo, y muchas veces pasa, que si nuestro cónyuge está en un error, nosotras como mujeres tenemos la obligación de decir hasta de un gesto, y así
mutuamente tenemos la obligación de decir, ay papito, la cara que tenías, ¿no? Yo te la estoy viendo y no es cara buena. Lo mismo la esposa con el esposo con la esposa. Mamita, al cambiar la carita, porque mira la carita que tenés. Perdón, pero igual, o sea, ¿me entiendes, verdad? Yo creo que ya me di a entender. Y yo creo que estamos llamados nosotros como pareja a que vayamos con a Dios ambos, agradándonos a nosotros como pareja, ¿verdad? Pero también que podamos señalar entre nosotros las cosas que no están bien. No para pelear, no. Pero yo creo que usted también es responsable de que su pareja pueda alcanzar el nivel de arrebatado. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad con nuestra familia. Que si nuestra familia está por un ladito, pues que se venga para este otro ladito, porque Dios es el que lo ha mandado así. Porque en nuestra casa tiene que haber temor de Jehová. Entonces, tenemos que pararnos en la brecha muchas veces y decir, estamos mal. Alguien se tiene que parar, mis amados. Estamos mal. Nos estamos yendo para acá y era para acá. Que el Espíritu Santo los ayude, mis amados. Que nos ayude a todos, a todos. Aquí nos vamos, en el paquete nos vamos todos. Pero que el Señor nos ayude, hermanos. Nos ayude a que como un complemento podamos agradar a Dios. Fíjense de que hablando de esto, de Jueces 5:24, esto aconteció en el tiempo de Débora. Débora dice de que ella con su canto despertó a los reyes, despertó a los valientes, aquellos que se habían dormido, y Débora se levantó a favor del pueblo de Israel. Pero aquí aparece un capitán llamado Sísara. Ese capitán, pues cuando vio que ya estaba pues perdiendo la batalla su pueblo, pues huyó y llegó a esta casa, a la casa de Jael, a la casa de Eber. Cuando él entró, Jael vio la oportunidad de definirse, porque ahí es donde yo me doy cuenta que ella le hacía el lado al pueblo de Israel, pero ella no le había dicho nada a su esposo. Entonces, cuando vio a Sísara que llegó a su casa, dice de que lo entró y él le pidió agua porque tenía sed. Y ella lo que le preparó fue un vaso de leche. Así dice la palabra. Pero en ese momento ella tomó acción para clavarle una estaca en sus sienes. Y así fue como ella pues mató al capitán Sísara. Aquí vemos cómo se cumple la palabra de Débora que ella había profetizado, que la victoria vendría a través de una mujer. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que en ese momento Jael pasó por su mente definirse? El definirse le valió para que le dijeran esto: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tierra. ¿Cómo va a ser ella bendita si cuando el ángel dice que pasó por Meros, lo maldijo? Dice que iba pasando el ángel y esa tierra la maldijo a ese pueblo. Pero de ahí era Jael. ¿Por qué fue que el ángel maldijo a ese pueblo? Porque ese pueblo no hizo nada para defender al pueblo de Israel. Pero Jael accionó.
Jael desató la bendición y entonces la bendice. Bendita tú entre las mujeres. Se ganó esa bendición. ¿Por qué? Porque se definió. Hoy como iglesia nos tenemos que definir, mis amados hermanos. Tenemos que definirnos. El Señor nos pide santidad a Jehová, dice su palabra. Entonces, hoy en este 4º aniversario, el Señor hoy te dice, iglesia, la gracia de Dios, pero no solo la iglesia, la gracia de Dios, pueblo de Dios que hoy está conectado. Es tiempo de definirte. Es tiempo de que le digas no al mundo. Porque recuerda que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hoy yo te digo que tienes que definirte porque no puedes estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. El Señor lo que quiere es definición. Este es un buen año donde tú tienes que tomar esa decisión, el apartarte para Dios. Ese apartarte para Dios traerá bendición a tu vida, como lo hizo con Jael. Defínete, porque el Señor quiere bendecirte. Y definirse solo es una actitud. En Génesis 27:33 dice, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí? Que trajo caza y me dio y comí, y como antes que tú vinieres, yo bendije, y será bendito. Aquí vemos este pasaje donde Isaac había bendecido a Jacob. En el Antiguo Testamento, pues se bendecía con doble bendición al primogénito. Yo lo leí y decía, Señor, tú tienes bendiciones para el primogénito, aún en hoy día, porque el primogénito tiene doble bendición. La primogenitura le correspondía a Esaú desde el principio, pero él no le daba valor a las cosas espirituales. Jacob sí sabía qué era lo que valía esa bendición de primogénito. Por eso era que estaba él, pues, diciéndole, engañando a su hermano para que se la diera. Y aquel, porque no fue diligente en inquirir qué era lo que valía la primogenitura, se la cedió. En este pasaje, Isaac se estremeció, pero yo decía, se estremeció así como que, ay, Dios mío, ¿qué hice? Pero si ya bendije al otro. ¿Por qué lo bendijo? Porque él dice de que se puso las vestiduras de su hermano. Y el padre, al sentir el aroma del hijo, lo bendijo. La bendición que le dio, dice que su hermano iba a ser menor que él. Que el rocío del cielo y la sobreabundancia de la tierra y que vas a ser el mejor de entre tus hermanos. Sin embargo, el padre ya no bendijo a Esaú. Aunque dice de que después Esaú se arrepintió, ya no se pudo quitar la bendición que ya se había dado para Jacob. Yo estudiaba a Esaú porque dentro de la lectura dice que Esaú tenía 2 mujeres, hititas dice, y que fueron dolor de cabeza, fueron amargura para Isaac y para Rebeca. Entonces, estas mujeres eran de un pueblo que no era el pueblo del Señor, ¿verdad? O sea, él no figuraba, Esaú no perfilaba para ser un patriarca como lo era Jacob.
como lo iba a hacer más adelante Jacob. Entonces, todo tiene que ser para Dios. Nosotros tenemos que apartar nuestros hijos para Dios. Tenemos que apartar nuestra casa para Dios. Que nuestros hijos perfilen en el perfil de Dios, en el que Dios ha establecido. Eso es lo que dice la palabra. En este caso, Esaú no perfilaba para eso. Entonces, y yo creo que los papás lo sabían. Por eso yo tengo mis dudas con respecto a Isaac, si de repente él sí sabía a quién estaba bendiciendo. Bueno, pero esos eran otros 20 pesos. Pero fíjese de que, ¿por qué fue que lo bendijo si él ya no veía? Por el olor a las vestiduras de su hijo. Entonces, yo veo en esto, si lo pasamos con nosotros que tal vez hemos sido malos, que tal vez hemos sido mentirosos, tal vez hemos sido pecadores, tal vez hemos sido no como a Dios le agrada. Hoy, pues lo que nosotros podemos hacer para que el Padre nos bendiga es ponernos las vestiduras de nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Ponernos su túnica, ponernos sus coberturas y en ese momento presentarnos delante del Padre. El Padre no nos verá a nosotros. Él verá el olor a sacrificio que tienen las vestiduras del Hijo. Él verá las vestiduras que nosotros por nosotros mismos no tuviéramos. Pero cuando está el olor del Hijo en nosotros, cuando su sangre preciosa es en nosotros, el Señor nos va a bendecir. Hoy yo te invito, cúbrete con vestiduras de tu hermano mayor, Jesucristo. Y así vas a poder alcanzar esa bendición. ¿Cómo vas a desatar la bendición? Actuando, creyendo. ¿Cómo vas a hacer para alcanzar la bendición para tu familia? Creyéndole a Dios, accionando. Y hoy el Señor quiere poner una cobertura en tu vida, la cobertura de Cristo, para que seas bendecido por el Padre. Hoy cierra tus ojos y hoy le vamos a decir al Padre: Señor, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a ti, Señor. No venimos en nuestro propio nombre, Padre. Hoy venimos, Señor, porque estamos llamados a la prosperidad, así como dice tu palabra, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Todo lo que hace prospera. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Padre, aquí estoy en el nombre de Cristo. No vengo en mi propio nombre. Vengo en el nombre de tu Hijo amado. Me pongo las túnicas de tu Hijo mayor. Sé que el olor del sacrificio de Cristo a ti te agrada. Señor, si nos has dado todo, hoy, Señor, yo quiero ser como Abraham para creerte. Hoy yo quiero ser como Isaac para sembrar por fe. Hoy yo quiero ser como Jael para poder definirme. En el nombre de Jesús, la prosperidad que se había detenido, confieso mis pecados. Yo creo en ti. Yo no creo lo que veo, sino yo creo lo que está escrito en tu palabra. Pues si tu palabra lo dice ahí, a esa palabra me aferro, a esa bendición que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Sé que me estás trabajando, sé que estoy en tus manos. Gracias
Gracias, Señor, por ser bueno, Padre, para con nosotros. Hoy, Señor, como familia, como una sola familia, Señor, nos acercamos y te damos gracias, Señor, por este nuevo año, Señor, que comienza para la gracia de Dios. Sabemos que traes una nueva bendición, un nivel más alto, que tenemos que usar la llave de obediencia, de fe. Ayúdanos, Padre, a esperar en tus promesas. Gracias te damos, Señor, por estos 4 años donde hemos visto tu fidelidad a nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque nos has visto con ojos de misericordia, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Que sea, Señor, activada las semillas para mis hermanos, Padre, para que ellos puedan activar, Señor, su bendición, Padre, para ellos y sus generaciones, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque eres bueno, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Exquisita presencia la que hoy el Señor ha derramado, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor y pues seguimos de fiesta. El día de mañana no te olvides, a las 6:30 de la tarde, volverte a conectar. Es necesario que intercedamos unos por otros. Hoy pues quedamos despedidos, no sin antes pedirte que te conectes, pedirte que te cuides. Y el día sábado estaremos nuevamente con otra bendición. Y una iglesia que activa hoy su fe, que acciona para que la bendición venga a su casa y a sus generaciones, le dice: tu amada te espera. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Amén y amén. Estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios.
para ti, Señor, para ti. Para ti, Señor, mi corazón y todo lo que soy. Digno eres tú, Señor,